desarrollo de liderazgo en el Distrito Cuadrangular Mid-South es la formación intencional y la integración de los seguidores de Cristo. En relación a los pastores hispanos del distrito, es una asistencia intencional de proveerles un camino y una guía para el crecimiento personal y ministerial. Este es un proceso que guiará al pastor a través de una relación de responsabilidad, ayudándole a descubrir dónde se encuentra en las áreas de conocimiento bíblico, carácter y habilidades, con el fin de ayudarle a tomar decisiones y establecer las metas hacia su crecimiento y formación. Les invito a ser parte de esta iniciativa. Las inscripciones para las conferencias virtuales están abiertas a todos. Bienvenidos a la conferencia Comprensión de los tiempos actuales. Primera de Crónicas 12:32 dice que de los hijos de Isaacar, 200 de ellos eran entendidos de los tiempos y sabían lo que Israel debía hacer y el pueblo los escuchaba. De esto se tratan estas conferencias. Estas clases son dictadas por expertos conferencistas para equipar el cuerpo de Cristo. Son temas actuales para tiempos actuales. Este es un instituto bíblico básico intensivo y tiene diferentes módulos: Iglesia, Biblia, Ministerio y Teología. Cada módulo consta de 4 diferentes clases y cada clase la hacemos en 3 días diferentes. Estas clases le ofrecen 2 opciones. Usted las puede tomar de manera libre o con el propósito de recibir un certificado. Ahora, si usted quiere recibir ese certificado, necesita asistir a cada una de las clases y adicionalmente necesita responder por escrito preguntas que el maestro hace para cada una de las clases. Sócrates dijo, solamente hay un bien, el conocimiento. Y solamente hay un mal, la ignorancia. Segunda de Pedro, capítulo 1, nos dice que añadamos a nuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, pero el conocimiento es clave para nuestra fe. Así que te invitamos a crecer en el conocimiento. Ven y nos acompañas. Buenos días a todos. Feliz año. Estamos retomando nuestra clase de Romanos explicado con el pastor Juan Marcos Perpich. Quiero enviarles un fuerte abrazo y saludo a cada uno de los que se conectan de nuestro distrito, pastores, líderes, miembros de las iglesias, también a cada uno de ustedes de diferentes países de Latinoamérica. Les damos la bienvenida y un fuerte abrazo. Y hoy, esta mañana, también me he dado cuenta que hay muchos jóvenes presentes en esta conferencia virtual y muy bienvenidos, y les sigo animando que sigan invitando a otros jóvenes, ¿verdad? Este es una enseñanza muy útil para toda la iglesia y le damos gracias a Dios por ustedes y otra vez muy bienvenidos. Es un privilegio para mí estar otra vez en estas conferencias y oír a nuestro maestro invitado, el pastor Juan Marcos Perpich. Pastor Juan Marcos recibió a Cristo en Okinawa, Japón, a una edad muy temprana, un joven militar. Después del servicio militar, estuvo en Life, estudió en Life. Graduándose en 1980, se fue a Colombia para ayudar a los misioneros cuadrangulares John y Jean Firth. Y en esta mañana pues tenemos el gran privilegio de tenerlo con nosotros, a un buen maestro. Yo he disfrutado mucho y me he gozado mucho con la enseñanza de Romanos, y pues no va a ser diferente este año, ¿verdad? Vamos a orar y luego le paso el lugar al pastor Juan Marcos Perpich. Padre, gracias una vez más por este año que nos has dado de vida y por el privilegio, Señor, de estudiar tu palabra y oír a maestros y conferencistas como el pastor Juan Marcos Perpich, que nos traen una gran enseñanza de tu palabra. Bendice a cada oidor en esta mañana, Señor. Abrimos nuestros ojos, nuestras mentes, nuestros corazones a tu palabra en este día. En el nombre de Cristo Jesús te damos muchísimas gracias, Señor. Amén. Gracias, Pastor Frank. Bienvenidos a todos. Un feliz año para todos. Hay personas nuevas quienes están añadiéndose a este grupo. Gloria a Dios. Nosotros el año pasado hicimos hasta capítulo 5
quiero retomar del capítulo 5, versículos 20, 21. Romanos capítulo 5, versículos 20 y 21 dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Animamos a todos a tener una Biblia física que uno pueda así marcar cosas importantes. Entonces, hay dos declaraciones aquí monumentales de Romanos capítulo 5. Dice, la ley se introdujo. ¿Para qué? ¿Para qué? Porque la ley de Moisés, se introdujo para acabar con el pecado. Amén. Amén. No, dice algo muy sorprendente. La ley se introdujo para que el pecado abundase. Y dice, donde abundó el pecado, se acabó, ¿cierto? ¿Se acabó? No se acabó. Sobreabundó la gracia. Entonces tenemos dos cosas muy importantes. ¿Para qué? Pues para nuestro tema que vamos a abrir ahora en capítulos 6, 7 y 8, que vamos a estar hablando sobre el segundo aspecto de la salvación. Repasando, para los que están aquí por primera vez, nosotros hemos visto tres aspectos de la salvación: la justificación, la santificación y la glorificación. Y vamos a entrar en estos capítulos 6, 7 y 8 sobre el tema de la santificación. La ley se introdujo para que el pecado abundase, y donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces, surge la pregunta, si sobreabunda la gracia, quiere decir que Dios me ama. ¿Alguien está agradecido que Dios nos ama? Bueno, dice la Biblia que donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Entonces la pregunta es que si Dios me ama, si Dios siempre me ama, si siempre Dios me ama, si Dios siempre me perdona. ¿Hay alguien aquí quien ha sido perdonado? Bueno, pero siempre. Bueno, entonces la pregunta es, si Dios me ama siempre, si Dios siempre me perdona, ¿por qué no seguir pecando? Es una pregunta lógica. Tarde o temprano, alguien tiene que poner esa pregunta. Y el mismo apóstol Pablo anticipa que la gente va a estar pensando esto. Ay, bueno, sobreabundó la gracia. Buenísimo, porque no seguir pecando. Entonces, ya entramos en capítulo 6. Romanos 6:1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Si una persona persevera en el pecado, una vez más voy a preguntar, ¿abundará la gracia?
Otra vez, si una persona persevera en el pecado, de pronto tú sabes de alguien quien está en el pecado, perseverando en el pecado. Si una persona persevera en el pecado, abundará la gracia. Si tú dices no, no abundará la gracia. Entonces, pues ya podemos cerrar. Romanos explicado, ya podemos irnos, para la casa, o si ya estamos en la casa, podemos hacer otra cosa, porque ya terminamos el libro. Realmente no hay ya más que decir. Pero si tú dices que sí, si uno persevera en el pecado, abundará, sobreabundará la gracia. Entonces tenemos que contestar la pregunta, ¿por qué no seguir pecando? La Biblia al día pone este versículo, Romanos 6:1, dice, bueno, ¿seguiremos pecando entonces para que Dios pueda seguir mostrando cada vez más misericordia y perdón? Nota. Si Dios pudiera amarme más, y sabemos que Dios no ama ni más ni menos, pero si pudiera amarme más, me amaría más cuando yo estoy mal. Esto nos cuesta asimilar. Es algo demasiado grande. Una vez preguntamos a un niño de 5 años, un niño de la iglesia, le preguntamos si Dios ama a las buenas personas. El niño de la iglesia dijo que sí, que Dios ama a las buenas personas. Entonces le preguntamos al niño si Dios ama a las malas personas. Y el niño de la iglesia dijo, no mucho. O sea, realmente para recibir esto, hasta en la iglesia nos cuesta. Nota, el apóstol Pablo fue acusado de predicar libertinaje. ¿Te acuerdas qué es libertinaje? Libertinaje se puede resumir en el libro de Romanos diciendo, hagamos males para que vengan bienes. El libertinaje. Este es un tema muy importante en el Nuevo Testamento. Si uno cree que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Si realmente crees eso, entonces es muy importante este tema del libertinaje. En Gálatas 5, el apóstol Pablo dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Esto para subrayar, como ocasión para la carne. Este es el libertinaje. ¿Qué es el libertinaje? Eso es a usar la libertad para ocasión, como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Gálatas 5:13. En 1 de Pedro dice como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como
siervos de Dios. ¿Qué es el libertinaje? Pues es tener la libertad como pretexto para hacer lo malo. En la iglesia una vez había un consejero malo, no sé cómo, no mentiras, él no fue un consejero, perdón, él no fue un consejero, sino un hermano en la iglesia, y en la consejería salió a flote que este hombre estaba diciendo a ciertas mujeres que el Espíritu Santo le mostraba con cuáles mujeres podía tener el sexo. Y entonces, pues, él vio que Dios perdonó a David, y entonces, pues sí, uno dice, bueno, qué don del Señor, ¿no? Saber con quién uno puede hacer lo malo, pero no podemos usar las cosas de Dios como pretexto para hacer lo malo. Si alguien te está proponiendo algo malo, entonces esto no es de Dios, este es el libertinaje. Judas capítulo 4 muestra que en los tiempos bíblicos, en el comienzo de la iglesia, esto fue un gran problema. Pero hasta puedo pensar que la iglesia se encontraba en gran problema. ¿Por qué? ¿Sí? Por el libertinaje, por personas quienes dentro de la iglesia promovían el libertinaje. Pues hasta uno podría pensar, casi se acaba la iglesia. Casi se acaba la iglesia de Jesucristo, porque imagínate, si ya la gente va a seguir el libertinaje, ¿qué iglesia vamos a tener? Judas, el versículo 4 dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Es que ellos no lleguen diciendo, mira, que puedes ser cristiano y hacer lo que quieres. Ellos no dicen eso así de frente, pero es lo que realmente están promoviendo, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos. O sea, tranquilo que Dios los tiene muy en la vista. Y bueno, dice que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. ¿Y qué más hacen? Bueno, y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Aquí podemos ver cómo es la apostasía. Estamos muy pendientes del tema de la apostasía. Acuérdate que es la iglesia cristiana apóstata. El mundo no es apóstato. No, el mundo nunca ha tenido la verdad. Entonces, no es el mundo. No estamos preocupados por el mundo. Sabemos por dónde va el mundo. Estamos preocupados por la iglesia. ¿Por qué? Por la apostasía. ¿Y cómo es la apostasía? Pues hay dos elementos claves en la apostasía. Primero, el libertinaje. El libertinaje, todo lo que estamos viendo aquí. Decir que uno puede ser cristiano y hacer lo que quiera. ¿Sí? Pues yo soy salvo, yo siempre soy salvo, ya, ¿sí? O sea, eso sí, yo puedo hacer lo que quiera. Ese es el libertinaje. Y el otro peligro, saliendo un poquito del tema ahora, es el ecumenismo. El ecumenismo, donde podemos llegar a Dios por diferentes caminos, por diferentes religiones. Negando a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo, negando que Jesucristo es el camino, el único camino. Nadie viene al Padre por mí. O sea, cuando la iglesia se ha perdido, digamos, la sana doctrina de Romanos, entonces vamos a tener el libertinaje y vamos a tener el ecumenismo.
Bueno, en 1 de Corintios capítulo 5, la iglesia se ve que sufría de libertinaje. Es que había un hombre en la iglesia como muy conocido por todos sería, y él vivía fresco en inmoralidad sexual. Y a tal punto que hasta gente en el mundo hablaba de él. Tenía una fama dentro y fuera de la iglesia, imagínate. Y la iglesia, ¿qué? Pues la iglesia en gran peligro, porque la iglesia orgullosa, una iglesia orgullosa, felices de su tolerancia. ¿Sí? Esto es otra señal de la apostasía. Es que pensamos más en la tolerancia. La tolerancia es el valor supremo de este mundo, la tolerancia. Bueno, ese es otro tema. En realidad, el mundo no tiene tolerancia, porque el mundo es que tener tolerancia es que cuando algo que para ti está mal, pero tú manejas por amor y con paciencia y con calma esa situación. Nosotros sí hemos de ser tolerantes. Realmente una persona en el mundo pues no es tolerante porque a él no le parece mal. Dice, pues, ¿cuál es el problema? Pero él realmente no es tolerante, ¿sí? Pero bueno, libertinaje, ecumenismo, tolerancia, todo esto. Entonces, volviendo, la pregunta es, ¿qué nos detiene de pecar? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. ¿Qué nos detiene de pecar? Y la respuesta que Pablo da, la respuesta es que hemos muerto al pecado. Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo? Viviremos aún en él. Romanos 6:2. En ninguna manera. Ponle cuidado. Cualquier enseñanza que nos permite, nos anima a pecar, eso no es de Dios, en ninguna manera. Si pensamos que porque tenemos la gracia de Dios sobreabundando en nuestra vida, que ya tenemos permiso, tenemos licencia para pecar, no. En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Nota, el cristiano genuino, verdadero, tiene un cambio en su vida. ¿Y cuál es el cambio? Pues que hemos muerto al pecado. ¿Cómo sabemos si hemos muerto al pecado? ¿Yo he muerto al pecado? ¿Tú has muerto al pecado? ¿Quién ha muerto al pecado? ¿Cómo podemos saber que hemos muerto al pecado? ¿Qué es morir al pecado? Bueno, primero, morir al pecado significa, este es el cambio en mi vida, que ahora no quiero pecar. No quiero pecar. Al inconverso, pues no le importa, o si le importa, si se siente remordimiento. Remordimiento es la tristeza que uno siente. ¿Alguien alguna vez se ha sentido mal porque le han pillado en su maldad? Ese es un remordimiento. Uno, cómo lamenta lo que hizo porque se lo descubrieron, ¿sí? Pero el punto es que cuando uno es inconverso, uno aprende a manejar, a convivir con su remordimiento. Pero el cristiano sí es diferente. Yo no quiero pecar. Les conté que una mamá muy triste contaba a mi esposa
que la hija le había dicho, pues yo no soy cristiana, ¿sí? O sea, yo hago como yo quiero. Entonces, pues la mamá muy triste y mi esposa le dijo, bueno, a lo mejor su hija tiene la razón. Pero ¿cómo así, pastora? Porque la hija, la niña, tú sabes que nació en la iglesia, fue presentado al Señor y estuvo en escuela dominical, en el club de los niños y el programa de los jóvenes, etcétera, etcétera. Y ahora sale con que no es cristiana. Pues, ¿qué hacemos? ¿Sí? Porque la marca, la distintiva de un cristiano, según el libro de Romanos, es que hemos muerto al pecado. ¿Qué quiere decir? Pues no queremos pecar. No quiero pecar. Un pastor le dijo un hombre dijo a su pastor, pastor, el Espíritu Santo no está conmigo. Y el pastor le preguntó, ¿por qué dices eso? Pastor, porque cada vez que peco me siento mal. No, eso más bien muestra que el Espíritu Santo está con usted. Agradezca que se sienta mal. Eso sí, es muestra que Dios está con nosotros. Una joven quien recibió a Cristo en el grupo de jóvenes los sábados, un sábado pues ya se hizo su decisión por Cristo y el viernes siguiente, pues ella tenía como un estilo de vida, yo ya les conté de mi testimonio muy parecido, que unos días vivía como en cosas de Dios y otros días en cosas del mundo. Y pues ella tenía en su calendario los viernes para estar en reuniones sociales, digamos fiestas ahí con otros jóvenes y el sábado para estar en el grupo de jóvenes en la iglesia. Y entonces, pues iba así un rato. Tú sabes que hay personas en la iglesia quienes están viviendo con un pie en el reino de Dios y otro pie en este mundo. Y entonces, pues ahí están. Yo viví eso y por eso, bueno, yo creo que puedo tolerar a otras personas quienes también están pasando por estas. Y ella contó, fue ella que contó eso, porque nosotros cómo sabríamos eso. Es que ella contó que el sábado después, perdón, el viernes después de su sábado, ¿qué? ¿Cómo fue? Sí, el viernes en su fiesta mundana, después del sábado en las cosas de Dios, ella dijo que estaba ahí en una reunioncita informal hablando, pues no estaban haciendo nada malo, pues sí, estaban hablando, ¿qué? Estaban hablando cosas con los amigos, hablando nomás. Y ella como que no ponía atención a lo que la gente conversaba. Y alguien le dijo, oye, ¿y tú qué? Y ella, sí. ¿Y tú qué? No, bien. No nos estás poniendo cuidado. Sí, yo les estoy poniendo cuidado. ¿Pero qué te pasa? ¿Algo está mal? No, yo estoy muy bien. Sigan. Cuéntame. Y esto sucedió un viernes, otro viernes, y por fin ya los amigos, cuando se reunieron, no pusieron ninguna música. No querían nada para interferir. Estaban preocupados por su amiga. Cuéntanos qué pasa. ¿Hay un problema en tu casa? ¿Hay un problema con tus papás?
Las otras amigas, pues le preguntaban, ¿estás embarazada? Le preguntaban de todo. Le preguntaban de todo. Y yo, no. Todo bien, yo estoy bien. Mírame, yo estoy bien. ¿Sí? Entonces ella hizo el esfuerzo por interesarse en los temas que ellos hablaban y las cosas que ellos hacían, porque son sus amigos y ella los quería. ¿Sí? Pero la verdad es que ella estaba ahí en esa reunión el viernes pensando en el sábado qué es lo que iban a hacer en el grupo de jóvenes. Es que ya ella quería otra cosa en su vida. Dice la Biblia que ha habido un cambio en nosotros. ¿Qué? ¿Cuál cambio? Hermano, hemos muerto. Hemos muerto al pecado. ¿Y qué quiere decir eso? Pues quiere decir que ya no queremos pecar. No quiere decir que nosotros ya seamos perfectos, porque vamos a ver que este capítulo 6 va para largo. ¿Estás preparado para capítulo 6? Porque ese es un tema grande. Nosotros todavía no somos perfectos, ¿ves? Tenemos muchas cosas para tratar, pero el punto es que ya en quién soy yo, tengo que ser fiel con mí mismo. Tengo que ser yo mismo, no puedo ser para los demás, ¿sí? Es que ya no quiero pecar. Y segunda evidencia de que hemos muerto al pecado es que quiero hacer la voluntad de Dios. Bueno, en mi testimonio, yo siempre, desde que puedo recordar, quería hacer la voluntad de Dios desde pequeñito, desde niño. ¿Y cómo sería eso? Pues yo creo que eso es por la mamá. Ya que han pasado unos años, pues no parece, pero ya que reflexiono, lo que es usted, que piensa usted, que sabe usted, ¿cómo es su persona? Es por la mamá. Ya, es la mamá. Y pues mi mamá inculcó en nosotros, pues, bíblicamente hablando, un temor de Dios, un querer hacer la voluntad de Dios. Qué lindo, ¿no? Y otra cosa fue en el colegio, yo me acuerdo una monja contando historias de misioneros. Y entonces, por ahí tendría que 7 años, 8 años, qué sé yo. O sea, tenía un querer de hacer la voluntad de Dios. Y me acuerdo, pues, leyendo muchas cosas en mi vida. No se me ocurrió leer la Biblia, pero sí leía muchas cosas. Y me acuerdo como mi hambre por cómo poder hacer la voluntad de Dios en la vida de una persona. Me parecía fascinante ese tema. Entonces, bueno, yo siempre quería hacer la voluntad de Dios, pero, ahora viene el pero a los 80 años de edad. Siempre quería hacer la voluntad de Dios, pero a los 80 años de edad. Ahora, 80 años de edad no me parece tan lejos. Tengo que cambiar mi ilustración. Tengo que decir, no sé, a los 90. Porque 80 no está tan lejos, maestro. Bueno, y pues el punto es que uno joven sí quiere hacer la voluntad de Dios, pero más tarde. ¿Sí? Después. Pero sí, la quiero hacer. Mejor dicho, uno tendría que ser muy bruto, perdón, no queriendo hacer la voluntad de Dios. ¿Quién no quiere hacer la voluntad de Dios? ¿Quieres hacer la voluntad? Pregunta a cualquier persona. ¿Quieres hacer la voluntad de Dios? Claro que sí, porque pues uno quiere ir al cielo. Obvio. Eso no tiene mucho que
que explicar, pero más tarde. Hemos visto como el concepto, la nobleza de la persona se ve, la buena intención que tiene uno, pero lo que pasa es más tarde, ¿sí? No se puede ahorita. Hablando de grupo de jóvenes, en una época en Colombia, el año más difícil en el colegio fue el quinto año. Son 6 años de colegio, ¿sí? Y el quinto año, más difícil que el sexto. Yo siempre preguntaba, ¿pero no es el sexto año más difícil? No, es el quinto año, pastor, ¿sí? Y bueno, o sea, unas materias muy fuertes, unas cuestiones, qué sé yo, unas presiones, y no, el quinto año. Uno podría ser cristiano primer, segundo, tercer, cuarto y sexto año, pero el quinto año sí era muy difícil ser cristiano. Y muchas veces me decían, mira, cuando termine el quinto, el famoso quinto, alguien aquí escuchándonos vivió esa época en que sí me puede confirmar si es cierto lo que usted está diciendo, es que el quinto año es muy difícil y uno tenía que pasar el quinto año y después hacer cosas en su vida. Entonces me aseguraban que después del quinto año van a servir a Dios. Bueno, y cuando terminaba en el quinto año, ya en sexto, lo que pasa es que toca graduarse. Bueno, entonces cuando se gradúe, ahora vamos a servir a Dios. Y no, lo que pasa es que al graduarse, pues toca organizarse para la universidad, entrarse en la universidad. ¿Quiénes se acuerdan cuando eso fue un gran proyecto, pero una cuestión muy complicada? Y bueno, poder entrarse a la universidad, sí, ahora servir a Dios. Pero no, lo que pasa es que el primer año en la universidad es muy duro y bueno, todo, y que las reuniones con los compañeros y todo, y que, pero cuando termine mi carrera, ahora sí voy a servir, ¿sí? Y bueno, terminaron la carrera y no, pero me tengo que casar, porque uno de soltero, ¿qué puede hacer para Dios? Entonces, bueno, a pasar el noviazgo, el casamiento, y bueno, ahora sí, no, pero lo que pasa es que queremos tener unos hijitos. Bueno, entonces tengamos los hijitos. Entonces es siempre hacer la voluntad de Dios, pero ¿me entiendes? Más adelante. Y bueno, ya estoy con una generación. No, cuando me salga la pensión, pastor. Cuando me salga la pensión, ahora sí me entrego de full, me va a tener y vamos a trabajar juntos y todo. Pues sí, lo que pasa es que en Romanos hemos muerto al pecado, no quiero pecar y quiero hacer la voluntad de Dios hoy. Hoy. Digo, ese es mi testimonio. Ese es mi testimonio. Para mí la gran diferencia no es en el querer hacer la voluntad de Dios, es en cuándo hacerlo. Es hacer la voluntad de Dios hoy. Vamos a hacer un comentario aquí. Punto número 1. La justificación no es la meta final. Nosotros vimos en capítulo la justificación. Vimos en el capítulo 3, versículo, ponle versículo 20, Romanos capítulo 5, versículo 21, vimos el tema de la justificación. Gloria a Dios, la justificación. Pero la justificación no es la meta final. Voy a echar aquí un concepto, a ver si me siguen la cuerda. ¿Tú cómo ves la salvación? ¿Tú ves la salvación como una cuestión vertical u horizontal? Me explico. Vertical es que ya,
pasé la línea, ya soy salvo, ya soy justificado, ya. ¿Sí? Ok. O si tú ves la salvación como de perspectiva horizontal, que quiere decir que tenemos una vida. El libro más famoso en el cristianismo después de la Biblia es el libro El progreso del peregrino. Y uno, pues, se pone a pensar, ¿por qué el libro más famoso, más leído por los cristianos en 400 años, después de la Biblia, obvio, es el libro El progreso del peregrino? Porque John Bunyan recibió la inspiración para este libro en un sueño y él escribió El progreso del peregrino. John Bunyan, lo que llamaban los peregrinos, eran separatistas de la iglesia anglicana de Inglaterra, y entonces él veía la vida cristiana así como un viaje, es un viaje. El libro habla de un viaje. Entonces, estoy aquí tratando de enfatizar que la justificación no es la meta final. ¿Sí? Es la puerta a la santificación. Porque quisiera animarte, nosotros tenemos un peregrinaje. Y nosotros tenemos que ir progresando en nuestro viaje horizontal. No como una cosa, ya, no más. Sí, yo soy cristiano. Sí, o sea, sí. Uno se da cuenta que hay muchísima gente, sí. Dice, ¿qué pasa? Ellos están entendiendo la salvación como una cuestión, vertical. Ellos no tienen en cuenta el aspecto horizontal. Nota, la santidad, y dice en Hebreos, ¿no? La santidad sin la cual nadie verá al Señor. La santidad es, primero, estar apartado del pecado. La palabra santo, ¿sí? Nosotros cuando oímos la palabra santo, o si decimos que, ese man es un santo, ¿sí? Entonces nosotros como que ponemos un feeling todo, ¿sí? Todo espiritual, todo elevado, todo ahí, pues, ¿sí? Pues lo que pasa es que el concepto bíblico de la santidad literalmente es ser apartado. Y estamos hablando que somos apartados. ¿Te acuerdas que el apóstol Pablo aquí en Romanos dice apartado para el evangelio de Dios? Somos apartados para Dios. ¿Alguien está identificándose con este concepto? Que sí, yo soy apartado. A veces cuando hablamos de ser llamados, entonces uno también se pone todo raro y que vio una luz o qué fue, ¿sí? Y no, pues realmente ser llamado es ese ser apartado, es la esencia de la santidad. Cuando yo estaba estudiando Romanos en el Instituto Bíblico, vivía con un amigo quien tenía una guitarra y él había comprado un juego de cuerdas nuevas. ¿Quién aquí toca guitarra? ¿Quién aquí sabe? En una época
Bueno, lo más costoso en esta vida fue una cuerda, un juego de nuevas cuerdas. Y entonces yo me acuerdo, ¿no? En el grupo de jóvenes orando y ahorrando para conseguir la plata para comprar nuevas cuerdas, porque eran muy costosas, ¿sí? No sé, pues hoy en día no quiere un juego de cuerdas, eso no es nada, ¿sí? Pero, uy, no, en una época eso sí era muy costoso. Y bueno, en donde vivíamos, se dañó el inodoro. ¿Y cuál es el daño más común con un inodoro? Es cuando uno baja el agua, entonces está sueltico la palanca, ¿sí? ¿Sí? Y eso es terrible porque no se puede bajar el agua. Pero el remedio es sencillo, es que se gastó, se partió una cuerdita ahí. ¿Saben a dónde voy? ¿Saben a dónde voy? Pues yo cogí una cuerda nueva que mi amigo tenía el jueguito de cuerdas y para arreglar el inodoro. Y cuando él pilló que faltaba una cuerda, y pues me preguntó, oye, ¿tú sabes qué? Y yo, sí, claro, ¿ves? ¿Y ves que el inodoro funciona? ¿Qué? Y levantó la tapa y vio su cuerda en el inodoro. Y él dijo, esa cuerda no fue comprada para ser metida en un inodoro. ¿Sí? Bueno, ¿qué estaba diciendo? Estaba diciendo que esa cuerda era santa. Era santa, era apartada, tenía otro propósito. Yo creo que nosotros podemos sacar mucha aplicación. Hablando de la santidad, significa que nosotros somos apartados, pues apartados del pecado para Dios. Pero a lo que quería llegar aquí es el segundo aspecto de la santidad, que no es solamente ser apartado del pecado, es ser como Jesucristo. Lo que pasa es que una persona puede ser muy santa en que no peca, no está haciendo maldades según la ley de Dios, que es la mejor manera de medir, pero lo que pasa es que no es como Jesús. Este es el reclamo que hizo Jesucristo a los fariseos. Dijo, no, pues ustedes tienen todo muy bien organizadito ahí, pero ¿qué es lo que no tienen? ¿Qué es lo que no tenían? ¿Qué es lo que no tenían los fariseos? ¿Sí? Y ponle cuidado porque nosotros muy fácilmente podemos ser fariseos, siglo XXI. En la iglesia podemos ser unos fariseos maravillosos. ¿Qué es lo que no tenían los fariseos en la Biblia? Jesús les dijo, ustedes no tienen el amor de Dios. Entonces, si vamos a hablar de la santidad, entonces vamos a hablar de dos aspectos, ser apartado del pecado y ser como Jesucristo. Bueno, segundo comentario, la fe sola justifica, pero la fe que justifica no está sola. ¿Quién enfatizó que la fe, sola fe? ¿Quién enfatizó la fe sola justifica? ¿Quién enfatizó eso? ¿Cuál reformador? ¿Sí? Martín Lutero. ¿Sí? Por eso tenemos lo que llamamos la reforma protestante. La fe sola fe. La fe sola, y estamos comentando aquí
que la fe sola justifica, pero la fe que justifica no está sola. Un texto muy importante para enfatizar eso es de Efesios, capítulo 2, versículo 8 a 10. Dice, porque por gracia sois salvos. Mencionamos que la gracia es la provisión de Dios para la necesidad del hombre en Cristo Jesús. Dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Acuérdate que siendo súper de análisis, que la fe no nos salva. ¿Qué es lo que nos salva? Es la gracia, ¿sí? Porque uno puede tener mucha fe en muchas cosas que no son, ¿sí? Y hay gente que cree más en su religión que los cristianos, pero no son salvos, ¿sí? Es la gracia que nos salva, pero es por medio de la fe. Ya comentamos, ¿no? Que la fe es creer que lo que Dios ha dicho en su palabra es verdad, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros. Hago un paréntesis aquí. Cuando yo primero llegué a los pies del Señor, en una iglesia predicaron que lo que no es de nosotros es la fe. Y entonces una prédica así, toda la predicación que la fe no es de nosotros. Y yo me acuerdo pensando, yo necesito estudiar la Biblia más, porque algo aquí está en una buena iglesia, una iglesia de sana doctrina, todo lo que tú quieres, ¿sí? Pero algo ahí como chueco, ¿sí? Y uno dice, pero ¿cómo uno se mete ahí a decir que la fe no es de nosotros? Bueno, aquí está diciendo, ¿no? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros. Entonces, en este momento, no estamos en el libro de Efesios, pero simplemente a mencionar que la gracia no es de nosotros. La fe sí es de nosotros. Bueno, entonces dice, y esto no de vosotros, o sea, la gracia no es de nosotros, la provisión no es de nosotros. ¿Quién murió en la cruz por nuestros pecados? ¿Nosotros? No, esa provisión es de Jesucristo. Ok, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, y tienes aquí para poner con marcadora, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Te acuerdas que vimos en Romanos 3 que ninguno se pueda jactar, para que nadie se gloríe? Y dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, quieres marcar ahí, no por obras, para buenas obras. Otra vez, ¿te acuerdas de esa línea vertical? ¿Sí? Esa línea horizontal, ¿sí? No por obras. Nosotros no vamos a llegar. No vamos a llegar a ningún lado por obras, olvídese. Pero estamos aquí para buenas obras. Nosotros ya comentamos que muchas personas están regresando o llegando a convertirse al catolicismo porque enfatizan las buenas obras, ¿sí? Y que dicen que no, en la iglesia cristiana no hay como interés, no hay ánimo, son salvos de ya, así la gente se queda así. Pero ¿quién está haciendo en su vida? Es que nosotros por instinto sabemos que la salvación tiene que ser más que ir al cielo. Tiene que haber un cambio en tu vida, ¿sí? Tiene que haber una diferencia. Nosotros tenemos que resultar con algo. Cristo murió por nosotros. Entonces, aquí tenemos, no por obras, para buenas obras. ¿Quieren decir conmigo? No por obras, para buenas obras. La fe sola justifica, pero la fe que justifica no está sola. Nota
La fe no fingida produce santidad y buenas obras. Todo buen árbol da buen fruto. Entonces, aquí en Romanos, Pablo está diciendo, los que hemos muerto al pecado. Nota, todos los cristianos sabemos que Jesús murió por nosotros. Mejor dicho, tú no puedes ser cristiano si no sabes eso, ¿sí? Y realmente es lo único que necesitas para ser salvo, es saber que Jesús murió por ti. Imagínate. Bueno, vamos a ver más adelante en el capítulo 10 que la salvación es más fácil que tú pienses. Y me encontré el otro día diciendo a las personas que ustedes piensan que esto es tan complicado, pero no. Cerca de ti está la palabra, está en tu boca, ¿sí? Dios no está lejos de ninguno de nosotros. Y me encontré diciendo, algunos de ustedes me van a decir, porque nadie les dijo que esto era tan fácil. Que nosotros hemos hecho realmente la salvación como todo una complicación. Bueno, todos los cristianos sabemos que Jesús murió por nosotros. Pocos cristianos saben que nosotros morimos con Cristo. Ese es el gran aporte de Romanos sobre la santificación. Pocos saben que nosotros morimos con Cristo. Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En Juan capítulo 8, Jesús dijo a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad. ¿Quieres subrayar? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Cuál verdad? ¿Cuál verdad que ellos conocerían? Todavía no la conocían, pues la verdad que Jesús murió por nosotros. En este momento, ellos no conocían esa verdad. Ellos ni se imaginaban que Jesús se iba a morir. Lejos del pensamiento de ellos sería que Jesús fuera a morir. Y después de la muerte y resurrección, el apóstol Pablo, ¿por qué tenemos el apóstol Pablo ya con Jesús? Pues ya, no, es que necesitamos esta revelación de la verdad. ¿Cuál verdad? Que nosotros morimos con Cristo. Esta verdad, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Tiene dos aspectos, que Cristo murió por nosotros y que nosotros morimos con Cristo. Viendo aquí en Juan 8, dice, le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. No, ¿te imaginas? Están viendo que jamás han sido esclavos de nadie. Hágame el favor, los judíos no han sido sino esclavos en Egipto, esclavos de Asiria, esclavos de Babilonia,
esclavos de Grecia, esclavos de Roma. Y aquí están diciendo, jamás hemos sido esclavos de nadie. Ay, ¿cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Mejor dicho, los discípulos no entendieron en este momento. Inclusive estos que habían creído en él, terminaron ya para apedrearlo, porque pues todo se fue para abajo aquí cuando Jesús medio pone el tema de librarnos del pecado. Uy, no, eso sí, no les pareció, no les llamó la atención para nada, lo contrario. Entonces, a mencionar la importancia de las epístolas. Nosotros hemos de apreciar la importancia de cada parte de la Biblia. Y hemos de leer, de enseñar, de predicar y de discipular de toda la Biblia. Esa es la meta que tú tienes, ¿sí? Es conocer la palabra, toda la Biblia. Y aquí ahorita estamos enfatizando en las epístolas y estamos enfatizando en Romanos porque precisamente tenemos aquí la verdad que nos hace libres. Una vez más, ¿cuál es? Que Cristo murió por nosotros, que nosotros morimos con Cristo. La solución al pecado es la gracia. Y cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. La solución para el pecado es la gracia. Nota, la gracia para la justificación es que Cristo murió por mí. Es la única razón por la cual tú y yo podamos ser salvos. Es porque Cristo murió por nosotros. Y la gracia para la santificación, es lo que estoy tratando de poner aquí, que lleguemos aquí. La gracia para la santificación es que yo morí con Cristo. Y sabes que es la única razón por la cual nosotros cambiamos. ¿Ves que todo se centra en la cruz? Todo en la cruz. Cristo murió por mí, yo morí con Cristo. Nota, cualquier otra respuesta para el pecado es del hombre. Puede ser de buena intención y todo, pero es del hombre. Otra respuesta para el pecado es del hombre. Es hecho por el hombre, es el legalismo. Esto es delicado. Por ejemplo, asistir a la iglesia, orar, leer la Biblia, servir, ayunar, echar fuera demonios. Todo esto, ¿sí? Que son buenas disciplinas o son buenos ejercicios, son expresiones de la vida cristiana. Pero esto en lugar de la gracia de Dios es legalismo. Claro, vamos a asistir a la iglesia, pero que sea para aprender de la gracia de Dios. Obvio, vamos a orar, vamos a leer la Biblia, todo esto, pero que eso nos lleve, que nosotros sepamos conducir a las personas en nuestro seguimiento, consolidación, discipulado. Tenemos que ayudar
a las personas, o estas cosas simplemente van a ser legalismos. Hablando de echar fuera demonios, en una iglesia había 3 hermanas quienes llegaron a los pies del Señor y 2 de ellas recibieron liberación estilo, exorcismo, ¿sí? Y entonces, pues, ellas contaron que, mejor dicho, unas manifestaciones del demonio, pero tremendas, como de película, por decirlo. Y la tercera hermana, ella se demoró en entregarse al Señor y ella vino a hablar con nosotros. Y nosotros, pues, ministramos Romanos. Y bueno, bien. Y oramos por ella y todo. Después supe que ella se sintió un poquito, puede decirlo, defraudada, porque habían orado por sus hermanas y no, mejor dicho, así, liberación, y oramos por ella. Y bueno, no sé, realmente no me fijé, pero me parece que ni una lágrima. Sí, o sea, nada como dramático, porque ella había escuchado a sus hermanas y ella esperaba lo mismo. Y con nosotros, pues, bueno, sí. Y, bueno, ¿cuál es el punto? Adivina, una de las 3 está con Dios hoy. Adivina cuál. Entonces, también Dios usa diferentes maneras, ¿no? De ministrar a las personas, pero me parece que es urgente, Romanos. Es urgente la verdad que nos hace libres. La verdad que Cristo murió por nosotros, que nosotros morimos con Cristo. Bueno, seguiremos pecando entonces para que Dios pueda seguir mostrando cada vez más misericordia y perdón. Por supuesto que no. ¿Seguiremos pecando ahora que no tenemos que hacerlo? Es la versión, la Biblia al día. Comentario número 1. El tiempo pasado. Cristo murió, pasado. Nosotros morimos, pasado. El tiempo pasado está hecho. Nosotros nos encontramos orando muchas veces. Dios, haz algo. Dios, haz algo. Pues lo que pasa es que ya hizo. ¿Y sabes qué? Él ya murió y no volverá a morir. Y nosotros morimos, ¿sí? Es un hecho. Ya con Cristo estoy juntamente crucificado. Los que hemos muerto, pasado al pecado. Segundo, la naturaleza pecaminosa no murió. Oh, qué sorpresa. La naturaleza pecaminosa no murió, yo morí. ¿Qué quiere decir para los que no entienden lo que estoy diciendo? Si no tienes ni idea de qué estamos hablando. Quiere decir que todavía, por más cristiano que seas tú, todavía hay tentaciones. ¿Te acuerdas de la definición de la santificación? Que somos o que estamos siendo liberados. ¿Alguien se acuerda? Del poder del pecado. O sea, el pecado todavía molesta.
La naturaleza pecaminosa no murió, yo morí. Tercero, el momento en que yo creo el evangelio, soy justificado y soy santificado en el sentido que soy apartado para Dios. Es que la santificación tiene su aspecto que somos ya apartados, ya llamados, ¿sí? Y también tiene su aspecto progresivo. Entonces, en el momento en que creo, soy justificado, soy santificado y comienzo el proceso. ¿Te acuerdas? El progreso del peregrino. Número 4. Si realmente quiero vivir en el pecado, entonces, ¿a qué he muerto? En la consejería, cuando hablamos con las personas, es importante preguntar, pero tú, ¿qué es lo que quieres? ¿Sí? No lo que tus papás quieren, ¿no? O que otra persona quiere. ¿Tú qué es lo que quieres? Yo me acuerdo de un líder de jóvenes tan frustrado que le provocaba, mejor dicho, mandar todos los jóvenes, ¿cómo se dice? No decididos en la iglesia, mandarlos al mundo para que vean qué es lo que quieren. Bueno, nadie está riendo, pero eso es que es una frustración. Que uno dice, bueno, y te acuerdas, Elías, el profeta, dijo a Israel, ¿hasta cuándo claudicaréis? ¿Sí? O sea, decídense, pues, si Baal es Dios, sirvan a él, pero si Jehová es Dios, entonces tenemos que servirle a él. Si realmente quieres vivir en el pecado, entonces, ¿a qué has muerto? Comentario punto 5. Lo que estamos viendo aquí en Romanos 6 es la respuesta. Y esto funciona. Esto funciona. Número 6. El significado del bautismo en agua es nuestra identificación con Cristo. Ese es el significado del bautismo en agua. Mira, hay que bautizarte. Y en la iglesia tenemos que tener bautismos. Recomiendo a los pastores programar bautismos. Uno dice, ay, sí, pastor, pero lo que pasa es que en realidad es que no tenemos personas para bautizar. Pero créeme, tú programas bautismos por fe. Alistas el tanque de agua y vas a ver que hay gente para bautizar. Dios va a mover cielo y tierra para que gente se bautice. Y nosotros ahí, realmente por falta de iniciativa o falta de fe o por desánimo o no querer gastar, en Bogotá uno no quiere gastar el agua, ¿sí? No quiere gastar el agua. El agua es muy costoso, ¿sí? La luz, ¿sí? Y entonces, pero no, tenemos que hacerlo 2 o 3 veces y vas a ver que Dios... Quiero oír testimonios que dicen, sí, pastor, programamos bautismos pensando que iba a haber muy poquitos. Imagínate cuántas personas llegaron. En la ceremonia del bautismo, acuérdate que nosotros tenemos 2 ordenanzas, no tenemos sacramentos. Si tenemos ordenanzas, ¿cuáles son las ordenanzas? El bautismo y la Santa Cena, ¿no? Entonces, en la ordenanza del bautismo, me gusta leer, adivina cuál parte de la Biblia. Romanos 6, 1 al 4. Si has estado
en un bautismo con nosotros, pues tú escuchaste Romanos 6, 1 a 4. Si fuiste preparado para tu bautismo, entonces te enseñaron Romanos 6, 1 al 4. Y me gusta preguntar a las personas antes de meterlos en el agua, ¿por qué te vas a bautizar? Que las personas pueden dar su razón. Y también en los bautismos, pues ten en cuenta que va a haber personas observando el bautismo de su pariente, de su amigo. Entonces es una oportunidad para compartir en ese momento. Y bueno, este es el significado del bautismo, que hemos muerto al pecado. Si no hemos muerto al pecado, el bautismo para nada sirve. Siempre digo, si tú no has recibido al Señor antes, entonces lo único que va a pasar aquí es que tendremos un pecador mojado. Romanos 6, versículo 3 a 4, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Oremos. En este momento, si hay alguien aquí quien está tomando su decisión en firme de arrepentirse y creer únicamente en Jesucristo como su Señor y Salvador, entonces puede unirse conmigo, con todos nosotros en esta oración. Si quieres decir donde tú estés, así en voz alta: Padre Celestial, te doy gracias porque tú me amas tal como soy, que siendo yo aún pecador, Cristo murió por mí. Cristo resucitó por mí. Señor Jesús, me arrepiento de todos mis pecados. Pido que me perdones, que me limpies de toda maldad. Entra en mi corazón. Sé mi Señor, sé mi Salvador. Desde este día en adelante, ando en pos de ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. Wow, interesantísima sesión, Pastor Juan Marcos. Muchísimas gracias. De verdad que necesitamos escuchar muchísimo más acerca de la doctrina. Cuando la doctrina la tenemos clara, eso afecta nuestra manera de pensar y también nuestra manera de vivir. Yo tengo dos preguntas. La primera es la siguiente. ¿Qué le puedes decir a un creyente que habla de Jesús, pero no quiere confrontar el pecado porque siente que está invadiendo la privacidad de la otra persona? Pensamiento como común en estos tiempos. Dice en Proverbios, mejor la reprensión abierta que el amor oculto. Entonces, realmente estamos amando a la persona en hacer esa reprensión. Bueno, que nosotros respetemos ciertos parámetros, ¿no? No es darnos licencia para salir a regañar a todo el mundo, pero sí, realmente por amor supero mi reserva y mi prudencia, ¿sí? Por amor, sí. Y me acuerdo una ilustración que dieron en superación personal, que fue que si paso por una casa y veo la gente adentro reunida, pasándola bien, realmente para mí ir y golpear la puerta y hablar a esa gente, pues, ¿cómo? ¿Sí? Pues me da de todo. Pero si paso por esa casa y está la gente en la primera planta ahí todos contentos y riéndose,
pero en la segunda planta hay un incendio y se les va a caer el segundo piso. Ahí sí supero mi timidez de ir y golpearles la puerta. Wow, muchísimas gracias, Pastor Juan Marcos. La segunda pregunta es la siguiente. ¿Qué nos puedes decir acerca del tema de la santidad y eso de ser raro o que es algo inalcanzable? Santidad y no quiero parecer raro, o santidad como un concepto inalcanzable, ¿no? Que no lo puedo lograr. ¿Qué nos puedes decir acerca de eso? Sí, estoy de acuerdo que nuestro concepto moderno de ser santo es raro, sí, señor, y voy a decir inalcanzable. Inalcanzable. ¿Por qué raro? Por Hollywood. Por eso no me gustan las películas de Jesús. Mejor dicho, las veo obligado. Porque casi siempre Jesús es raro. Aún mi película favorita de Jesús, Jesús de Nazaret por Zeffirelli, que es una película buenísima, es basada, tú sabes, en William Barclay, que hizo William Barclay. Entonces Zeffirelli tomó ¿cómo se dice? La versión de William Barclay de los evangelios, excelente. Y los discípulos y todo, ¿cómo se dice? Escenografía. Pero Jesús, claro, es un chirriado, ¿sí? Pero tiene los ojos, uno dice, este hombre está fumando algo. ¿Sí? Raro. ¿Y tú quieres que yo sea así? A mí no me llama la atención. Bueno, y la santidad en el concepto perspectiva moderno es inalcanzable. El ejemplo, la Madre Teresa. ¿Quién es como la Madre Teresa? Hágame el favor. Pues yo tengo unos candidatos, ¿sí? Pero digamos en la cultura popular ser santo es una cosa inalcanzable, ¿sí? Y tercero, como en mi experiencia, el querer pues estar bien y haciendo bien las cosas, pero más tardecito, por favor. Es que ahorita es difícil. Bueno, muchísimas gracias, Pastor Juan Marcos. Definitivamente estamos muy agradecidos por derramar todo lo que el Señor ha puesto en su corazón y darnos estas enseñanzas tan poderosas sobre el libro de Romanos, que las necesitamos, y a todos ustedes les decimos, esto es parte de la Gran Comisión, es para ustedes, para pastores, líderes y cualquier miembro en la Iglesia de Cristo. Todos estamos involucrados y todos somos parte de la Gran Comisión. Entonces los animamos, inscríbase, regístrese, compártale a otros, las clases continúan, también tenemos las grabaciones en YouTube, comparta, suscríbase y hagamos que este año 2021 sea un año en el que proclamamos la sana doctrina. Que Dios les bendiga.